Dios los bendiga, estimados amigos y hermanos en Cristo. Como siempre, ruego a nuestro Padre Celestial que ilumine nuestro entendimiento para que un día lleguemos a comprender lo mejor posible su santa palabra. Como se recuerdan, en el video anterior vimos cómo llegar a Dios. Y vimos que a Dios se llega única y exclusivamente por medio de la justificación que Dios ofrece por medio de Jesucristo. De esa cuenta, es obvio que hoy veamos qué es la justificación. Claro, el tema de hoy se llama ¿qué es la justificación? Porque muchos hermanos en el fondo no saben que el proceso de salvación se llama justificación. Y para ello, inicio con lo siguiente. Justificar es declarar justo a un injusto. O dicho de otra manera, justificar es declarar inocente a un culpable de pecado. La justificación es un acto divino, por medio del cual el Dios creador declara justo a un ser humano culpable de pecado. Eso sí, lo hace a cambio de su fe en Jesucristo. Esto significa que la justificación de una persona pecadora es condicional, ya que está condicionada al hecho de que el creyente ponga su fe única y exclusivamente en Jesucristo. Si no hay fe en Jesucristo, no hay justificación divina. El pasaje bíblico que da fundamento a la afirmación anterior es Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26, donde se lee lo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muy bien. Para principiar, debo resaltar el hecho de que el corazón de este pasaje bíblico que acabamos de leer es la justicia de Dios. De ahí viene la palabra justificar, que es el tema de hoy, la cual es tan importante que en los seis versículos que leímos, se menciona 4 veces y 3 veces se menciona con palabras como justo y justifica, que obviamente están relacionadas con la justicia de Dios. En este pasaje, cuando en Romanos 3:21, el apóstol Pablo dice, pero ahora, dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, Pablo está aclarando que después de finalizado el tiempo de la ley, que fue el tiempo de las obras, ahora dice, se ha manifestado la justicia de Dios, lo cual significa que en el plan de Dios, en estos últimos días se ha inaugurado un nuevo tiempo. Oiga bien, se ha inaugurado un nuevo tiempo para la humanidad. El segundo tiempo de la historia bíblica, como ya lo dije en un estudio anterior. Y claro, este nuevo tiempo después del tiempo de la ley es el tiempo de la gracia, que se caracteriza, tal como ya dijimos, por la justicia de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo aclara al final del versículo que esto no es nada nuevo, porque la justicia de Dios, dice, fue anunciada y testificada por la ley y por los profetas del Antiguo Testamento.
Solo que la justicia de Dios no se pudo manifestar en el tiempo de la ley porque no se había cumplido el requisito que era necesario. Sin embargo, en forma profética, dice Pablo, la justicia de este nuevo pacto sí fue anunciada y atestiguada, dice, por la ley y por los profetas en tiempos del antiguo pacto. Luego de lo anterior, el apóstol Pablo en Romanos 3, 22 y 23 aclara que la justicia de Dios se obtiene por medio de la fe en Jesucristo y que es efectiva, dice, para todas aquellas personas que ponen su fe en Jesucristo, independientemente del pueblo al cual pertenezcan. Este versículo nos aclara que la justicia de Dios, que es lo que llamamos salvación, no se recibe ni se obtiene por asistir a un servicio religioso, como ya dijimos antes, ni por practicar una religión, como ya lo dije también en un estudio anterior. Sino dice claramente que se obtiene única y exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo. Si una persona no declara su fe en Jesucristo, no hay justificación divina. Esto también se advierte en Hebreos 11:6, donde se lee que sin fe, dice, eso lo sabemos de memoria los cristianos, sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, lo cual significa que sin fe es imposible obtener o sacarle un milagro a Dios. Sin embargo, algún judío creyéndose hijo de Dios, porque le cuento que los judíos se creen hijos de Dios, podría preguntar, ¿y por qué la justicia de Dios es para toda persona? Pues es porque ahora, en el tiempo de la gracia, dice el apóstol Pablo, ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. En el tiempo de la ley, en el primer tiempo de la historia bíblica, sí había diferencia entre judíos y gentiles, porque los judíos eran limpios delante de Dios por medio de la sangre de los animales. Pero después, oiga bien esto, pero después del sacrificio redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la sangre de los animales no tiene ningún valor delante de Dios. Y por eso ahora, en el tiempo de la gracia, ya no hay diferencia entre judíos y gentiles, ya que todos heredamos las consecuencias del pecado de Adán y Eva, y por eso dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Con esto, el apóstol Pablo destaca el carácter universal. Oiga bien esto. Con esto el apóstol Pablo destaca el carácter universal de la justicia de Dios. Esto nos hace recordar la tercera promesa que Jehová le dio a Abraham cuando en Génesis 12:3 le dijo que en su simiente, o le prometió que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Alguien podría preguntar, ¿y cómo serían benditas todas las familias de la tierra? Y la respuesta la encontramos en Romanos 3:24, donde se lee que serían benditas, dice, al ser justificadas gratuitamente por su gracia. Oiga bien esto, al ser justificadas gratuitamente por su gracia, mediante la redención que Dios ofrece en Cristo Jesús, que es, por supuesto, la simiente de Abraham. Antes ya aclaramos que justificar es declarar justo a un injusto. O dicho de otra manera, dijimos que justificar es declarar inocente a un culpable de pecado. Pero esa justificación, según Romanos 3:24, Dios la ofrece gratuitamente por pura gracia suya. Y la ofrece mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oiga bien esto, la justificación para ser salvos y para ser hijos de Dios, nuestro Padre Celestial la ofrece gratuitamente. Esto significa que toda persona que quiera ser hija de Dios no tiene que pagar absolutamente nada. Lo único que tiene que hacer es poner su fe en Jesucristo y declararlo su Señor. Ojo,
Por esto es totalmente importante estudiar personalmente la Biblia. Si usted no tiene la costumbre de estudiar la Biblia, por favor, estúdiela personalmente, porque así uno puede creer, hacer y enseñar lo que Dios dice en su palabra, como lo estoy haciendo yo en este momento, ya que actualmente hay predicadores que prácticamente cobran para que una persona se convierta en hijo de Dios. Y usted ya oyó que Dios ofrece la redención gratuitamente. Contrario a ello, cuando Romanos dice que un pecador es justificado gratuitamente por gracia, por medio de la redención que Dios ofrece en Jesucristo, está diciendo que por medio del sacrificio redentor de nuestro Señor, Dios compró, oiga, Dios compró la libertad de todo pecador. Porque en Jesucristo Dios proporcionó el pago completo de la deuda a todo, que todo ser humano tenía que teníamos como consecuencia del pecado de Adán y Eva. Eso lo hizo Dios, dice, para que fuéramos libertados de la esclavitud, para que fuéramos liberados de la esclavitud en que nos tenía el enemigo desde el momento de la caída, y que así podamos servirle a Jesucristo como nuestro Señor. Por eso es que en Romanos 3:25, acerca de Jesucristo, se lee lo siguiente y dice: a quien Dios puso como propiciación. Póngale atención a esa palabra. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando en esta cita se lee que Dios puso a Jesucristo como propiciación, significa que Dios envió a Jesucristo como el Cordero perfecto a morir en la cruz del Calvario. Para expiar, dice, para expiar los pecados. La propiciación fue el sacrificio por medio del cual los pecados del mundo fueron perdonados y borrados para siempre. Y con ellos se eliminó la ira de Dios. La propiciación que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario fue el regalo de Dios para el mundo. Eso me hace recordar Juan 3:16. Pero representó también la satisfacción de la ira de Dios por el pecado. Por lo anterior, es que en el momento en que una persona pone su fe en la sangre de Jesucristo, como dice la Escritura, en ese momento se manifiesta la justicia de Dios en ella. Y esa persona es perdonada para siempre, ya que Dios nunca más, dice, se recordará de sus pecados. Según Romanos 3:26, lo anterior lo hizo Dios, dice, con el objetivo de manifestar ahora en el tiempo de la gracia, dice, su justicia, para que Él sea el justo y Él sea también el que justifica a todo aquel que reconoce a Jesucristo como su Señor. Solo Dios, por supuesto que solo Dios como Creador puede justificar a la persona que pone su fe en Jesucristo. Por eso es que en 2 Corintios 5:21 se lee lo siguiente y dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Sí, por el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo, los pecadores que lo reconocimos como nuestro Señor, somos declarados justos delante de Dios. Y esa justicia nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, según lo revela Juan 1:12. Muy bien. ¿A qué conclusiones arribamos? Primero, que justificar es declarar justo a un injusto. Es decir, inocente es declarar inocente a un culpable de pecado. La justificación es un acto totalmente divino, por medio del cual Dios declara justo a un pecador a cambio de su fe en Jesucristo. Eso sí, si no hay fe en Jesucristo, no hay justificación divina. Segundo,
que según Romanos 3:21, después del tiempo de la ley, ahora en el tiempo de la gracia, se ha manifestado, dice, la justicia de Dios, que proféticamente fue anunciada y testificada por la ley y por los profetas del Antiguo Testamento. Tercero, que Romanos 3, 22 y 23 aclaran que la justificación de Dios se obtiene única y exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo, y que es efectiva para todas aquellas personas que ponen su fe en Jesucristo, independientemente que esas personas sean judíos o sean gentiles, porque ahora en el tiempo de la gracia no hay diferencia, ya que todos heredamos el pecado de Adán y Eva, y por ello todos, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuarto, que Romanos 3:24 revela que todo creyente es justificado gratuitamente por gracia, mediante la redención que Dios ofrece en Cristo Jesús. Esto significa que toda persona que quiera ser hijo de Dios no tiene que pagar absolutamente nada. Lo único que tiene que hacer es poner su fe en Jesucristo y declararlo su Señor solamente. Que le quede claro, no es usted el que tiene que pagar algo. Dios pagó la deuda de todo el mundo a través del sacrificio redentor de Jesucristo. Quinto, que cuando Romanos dice que un pecador es justificado gratuitamente por gracia, por medio de la redención que Dios ofrece en Jesucristo, está diciendo que por medio del sacrificio redentor de nuestro Señor, Dios compró, Dios fue el que compró la libertad de cada pecador, porque la muerte de Jesucristo fue el pago completo de la deuda que todo ser humano tenía como consecuencia del pecado de Adán y Eva. Sexto, que Romanos 3:25 revela que Dios puso a Jesucristo, dice, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, lo cual significa que Dios envió a su Hijo unigénito como Cordero perfecto a morir en la cruz del Calvario. Esa muerte expió los pecados del mundo y con ese acto fue eliminada la ira de Dios por el pecado. Séptimo, que Romanos 3:26 revela que la propiciación Dios la llevó a cabo, dice, con el objetivo de manifestar ahora en el tiempo de la gracia su justicia, para que Él sea el justo y Él sea también el que justifica a todo aquel que reconoce a Jesucristo como su Señor. Y octavo, que solo Dios como creador puede justificar a cada persona que pone su fe en Jesucristo. Por eso es que en 2 Corintios 5:21 se revela que Jesucristo, que no conoció pecado, por nosotros, dice, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Con esto finalizo este tema. Le animo a que lo repase y que analice detenidamente cada cita bíblica. Por favor, no crea doctrinas que no tienen fundamento bíblico, porque eso es palabra de hombre. Y no se olvide que en el juicio final será hecho con base a la palabra de Dios. Si no se ha suscrito, le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un video como este. Y si Dios permite, nos vemos el próximo lunes.